¿Sabías que con Provincia Net Pagos desde ahora podés pagar online? Porque vos lo necesitabas y nosotros te queremos cuidar. Es fácil. Ingresá a www.provincianet.com.ar, regístrate y paga todos tus impuestos y servicios con tu tarjeta de débito y sin moverte de tu casa. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 85. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? Muy bien, buena semana para todos y todas. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra red social Twitter, a @trucogallo. En este episodio nos ocuparemos del canje exitoso de deuda con los acreedores externos. Se hizo una presentación que fue la segunda aparición conjunta entre el vicepresidente de la Nación y su vicepresidenta Cristina Fernández en un acto que ocurrió en el Museo del Bicentenario, en la parte trasera de la sede gubernamental, la Casa Rosada, donde la figura estelar fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciando un número emblemático, 99% de aceptación por parte de los acreedores privados. Estamos hablando no de un éxito, sino de un super éxito en el nivel de aceptación en el canje con acreedores externos. Voy a pedirle a Martín Guzmán que cuente qué fue lo que pasó. Ustedes recordarán cuando iniciamos este proceso de reestructuración de la deuda externa. Pues bien, eso ha culminado. Para poder tranquilizar a la economía era absolutamente indispensable, necesario quitarse encima esa carga de deuda insostenible, y fue por ello que desde el día 1 establecimos un proceso de reestructuración de la deuda. Pues bien, eso ha culminado. Avanzamos en resolver esa situación de default virtual que presentaba Argentina. Hoy tenemos la tranquilidad de que no hemos traicionado esa confianza. Siempre dijimos que queríamos hacer promesas que se pudiesen cumplir. De poco le iba a servir a Argentina realizar otra cosa. Fue un camino que transitamos todos los que estamos en este gobierno, en medio de un laberinto en donde se mezclaban intereses externos, intereses internos, donde se escuchaban voces que nos decían hay que arreglar rápido a cualquier precio. El 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Que un país se endeude quiere decir que los ministerios de salud se cierran, que la ciencia y la tecnología pasan a un segundo plano. Yo quiero que esto no nos pase más. Quiero que nada de esto vuelva a pasarnos. Es fundamental en la agenda que continúa que vayamos desarrollando reglas de juego para que nunca más se den estas situaciones en las cuales un gobierno de turno toma grandes cantidades de deuda y después le queda un problema enorme a la sociedad argentina que sufre la gente. Y me parece que ahora estamos pudiendo pensar en otra Argentina, ¿no? En esta Argentina que todavía pelea contra la pandemia, puede empezar a pensar su futuro. Queda mucho para desmenuzar de este anuncio, de la historia de aquí para atrás y fundamentalmente de aquí para adelante. Alfredo. Bueno, como bien decís vos, hay muchas cositas para mencionar. Hay un debate que es válido y que recorre más, si querés, el espacio del mundo nacional y popular, de los que plantean decir, bueno, ¿por qué hay que pagar la deuda? No estoy hablando de la izquierda que hoy sería el trotskismo, sino que dice, bueno, ¿por qué hay que pagar la deuda de un gobierno como el de Mauricio Macri? Además, por una deuda muy cercana, digamos, porque el proceso de endeudamiento de Macri es histórico en términos de magnitud y de velocidad. No hay antecedente en la historia argentina, y pocos en el mundo que hayan hecho semejante desquicio
desquicio financiero. Y entonces decís, bueno, ¿por qué tenés que hacer frente a un endeudamiento que incluyó un bono a 100 años? Y que no solamente incluyó ese bono a 100 años, sino que implicó negocios bastante oscuros de estar en los dos lados del mostrador. Muchos de los que colocaron la deuda, Luis Caputo, Gustavo Cañonero, Santiago Bausili, Alfonso Pratgay, antes habían estado trabajando en los grandes bancos de inversión que participaron de este festival de endeudamiento irresponsable de Macri. Entonces vos decís, ahí hay vicios de origen, de ilegalidad, y que incluso no tienen ningún aspecto, ningún camino hoy recorrido vinculado a la responsabilidad, ni política, uno puede decir, pero ni tampoco penal. Entonces, ¿por qué hay que pagarlo? El gobierno, la verdad, Alberto Fernández ya en la campaña y apenas asumió, ese debate lo saldó. Dijo, sí, claro, hay una continuidad de las responsabilidades y de los compromisos y de los contratos del Estado y vamos a pagarlo, pero reestructurando esa deuda. O sea que ese debate fue saldado. Ahora bien, saldado ese debate, yo puedo estar en la posición que se inclina más en que se tenía que puntualizar más la responsabilidad política e incluso el Estado, el nuevo gobierno, avanzar sobre responsabilidades penales. Lo de Santiago Bausili es un escándalo de proporciones. Santiago Bausili es mano derecha de Luis Caputo, ministro de Finanzas y después presidente del Banco Central. Él estando como subsecretario de Finanzas y después se convirtió en secretario de Finanzas, Santiago Bausili, al comienzo seguía siendo funcionario del Deutsche Bank. El Deutsche Bank participó en la reestructuración de los pagos a los fondos buitres y después en colocación de deuda, y siguió cobrando del Deutsche Bank una parte de su salario o de indemnización, como quiera mencionarlo, depende las instancias en esos años. Bueno, o sea, es un escándalo de proporciones. Bueno, dicho esto, Alberto Fernández plantea, vamos a negociar. Entonces ahora el análisis, yo quiero concentrarlo y decir, bueno, ¿cómo negoció? Este es el punto central. Aclarando el primer punto, ese punto ya está saldado. Entonces, ¿cómo negoció? Claramente, pero es tan evidente, solamente digamos los que sangran por la herida pueden decir que se negoció mal, que se perdió tiempo o que no sirve para nada. Pues yo quiero remarcar y reiterar cómo era el objetivo inicial que tenían los fondos de inversión en diciembre del año pasado, con el nuevo gobierno. Era el esquema del modelo uruguayo. Yo creo que fue el primero o el segundo podcast de Truco Gallo que nosotros hablamos sobre el modelo uruguayo. Hablábamos del modelo uruguayo de reestructuración de la deuda y hablábamos también del modelo de reestructuración de Ucrania. El modelo uruguayo, voy a decir pocos numeritos para no confundir ni distraer. El modelo uruguayo implicaba un valor de $92. Canjear los bonos de 100 por $92. Ese era el objetivo inicial que tenía BlackRock y el resto de los grandes fondos, Templeton, PIMCO, Fidelity, Ashmore, los principales. Estamos hablando de 92. Obviamente que después, cuando ya avanzó y ya empezó a fines de marzo, principios de abril, plantearon 75. O sea que ahí ya empezaron a bajar. Después siguieron bajando a 65. Argentina planteó, o sea, el gobierno argentino empezó en 40 y terminó en 55, 57, depende el bono. Pero podemos decir 56. Bueno, es evidente, digamos, es tan fuerte los números, quien quiera verlo en forma objetiva, que la negociación en términos de numerito ha sido favorable a la Argentina, que yo te voy a leer el tweet que el día del anuncio
de este 99%, publicó en su cuenta, uno de los grandes gurúes para el mercado mundial de las finanzas. Es el economista jefe del grupo financiero Allianz, que es líder de las finanzas globales. Estamos hablando de primera A, digamos, si querés, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, City, Liverpool, son todos esos, Juventus. Número 1, bueno, es Mohamed El-Erian. Vuelvo a repetirte, es uno de los grandes gurúes. Evaluó en su cuenta de Twitter el resultado del canje como impresionante en términos históricos y de magnitud. Y además, en términos irónicos, dijo, y en una negociación vía Zoom. Digamos, esto yo lo quiero remarcar y lo sigo remarcando, porque la verdad es impactante cómo ha sido minimizado este resultado por los grandes medios de comunicación, pero aún más, lo que ya es un papelón de proporciones, por los economistas que circulan por los medios, de Pablo, Cavallo, Melconian, Prat-Gay, los payasos mediáticos que son denominados libertarios, economistas libertarios, que anunciaban el default, que Argentina iba al default. Es impactante, porque la verdad es medio que genera una situación de confusión mayúscula. Vos acá tenés análisis como que no es tan importante, y bueno, lo que pasó no es tan relevante. Y bueno, se llegó al 90. Bueno, pero ahora viene la negociación con el fondo. Y bueno, hay que ver cómo es el plan. No se puede creer. Te juro, yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Y los interlocutores, la verdad, son unos cómplices, pero manifiesto. Y acá, vuelvo a repetirte, no es hablar de oficialismo o de oposición. Es simplemente ver cómo funciona el sistema financiero internacional, qué es lo que se dice en el sistema financiero internacional y cómo fue el resultado. El pasante, como le decían, Sacachispas, la verdad, hizo un gol de media cancha y superando lo de el 2005, porque el 2005 fue el 75% y después con la segunda vuelta en el 2010 se llegó al 92.4%. Dicho esto, para cerrar y seguir abriendo, digamos, para ustedes y entrar en un análisis más global, fueron claves en términos internacional las alianzas que el gobierno de Alberto Fernández construyó fundamentalmente en una troika. Él mencionó varios en esa presentación, pero hubo una troika que fue clave, que fue la del Papa Francisco, Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, y Angela Merkel, canciller de Alemania, teniendo en cuenta el peso que tiene Alemania tanto en Europa como dentro del Fondo Monetario Internacional. Bueno, fue el panorama de Alfredo Zayat. Desde el punto de vista político, es como la consagración de lo que se había presentado hace semanas atrás, y además el número es muy emblemático, es un número muy lisoform, ¿no? 99,99%, casi un número de total efectividad. Tuvo Martín Guzmán, que además en el medio, Pablo, ¿no? Desde el momento en que se presentó el canje exitoso hasta la jornada del lunes, en el medio Martín Guzmán además se quedó con un casillero clave para el manejo de la economía, que es la Secretaría de Energía. Sí, retomando un poco lo que marcaba Alfredo y lo que mencionabas vos al principio, no es casual que justamente haya sido la segunda aparición de Cristina junto a Alberto Fernández. Hoy por hoy, ¿sí? Estuvo la presentación en su momento el 16 de abril en Olivos, donde se hizo la presentación con gobernadores. También estuvo Cristina Fernández de Kirchner, que prácticamente no ha participado de fotos de actividades oficiales. En el medio, naturalmente, estuvo la pandemia, que arrancó a fines de marzo. La anterior, de hecho, esta vez fue la segunda vez que Cristina de Kirchner fue a la Casa Rosada. La anterior había sido el 10 de diciembre, cuando fue la asunción del Gabinete Nacional. ¿Por qué también tiene un significado? Primero, porque en el medio de las tensiones, de las disputas, de los cruces entre el gobierno y la oposición, de las diferencias y tensiones
dentro del oficialismo también, que también se manifiestan los perfiles y las tensiones en el universo opositor. El tema deuda sigue siendo, ¿sí? La renegociación de la deuda sigue siendo el único elemento, el único expediente que logra de alguna manera un nivel de adhesión transversal de la clase política. Bien lo decía Alfredo, que los mismos economistas que la misma tarde, antes del anuncio del acuerdo con los fondos de inversión, decían que no había ninguna posibilidad de acuerdo. Digo, los mismos economistas o los mismos analistas de economías que advertían justamente la imposibilidad de un acuerdo, hoy están olvidando y siguen siendo de alguna manera los que en este caso ni siquiera cuestionan, sino minimizan el impacto del canje y la negociación de la deuda. Quiero decir que fue de todas maneras lo que termina logrando una especie de acuerdo general, no solo porque involucra a las provincias, sino porque es un elemento clave para proyectar cualquier tipo de recuperación o esquema económico a futuro. Y ahí está justamente también el sello y el sesgo de la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y de la presencia de prácticamente todos los gobernadores. Hubo 17 gobernadores en Casa Rosada, en el Museo del Bicentenario, en el día lunes, y algunos estuvieron de manera remota. Estuvo también entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, digo, en este tono, en este marco general de las posiciones y de rechazo o de ninguneo por parte de algunos sectores de Juntos por el Cambio por la negociación llevada adelante por Guzmán. El planteo posterior será cómo se procesa la próxima etapa. Seguramente la vamos a abordar en algún momento con Alfredo, cómo sigue la película a partir de ahora, porque la próxima escala va a ser el 15 de septiembre, una fecha que está relativamente cercana para la presentación del presupuesto 2021, una negociación que va a volver a requerir que haya una mesa de discusión y acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias, donde puede ser que aparezcan viejos temas que habían quedado de alguna manera dormidos, como la discusión de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que se empiecen a discutir cuestiones accesorias sobre cómo va a ser el proceso del año que viene en cierto equilibrio que se le quiera dar a la cuestión económica en lo macro. Por lo tanto, me parece que este contexto abre la puerta con un Guzmán que evidentemente sale muy bien parado y que de alguna manera también termina convirtiéndose o consolidándose como la figura en el gobierno que logra atravesar distintos niveles, incluso medido por algunas encuestadoras que le acercan informes al gobierno. Guzmán termina siendo, o parece ser, la única figura del gobierno nacional que no genera resistencias dramáticas y muy potentes en los sectores, incluso los más críticos de la oposición. Así que me parece que es para mirar este fenómeno, cómo va a continuar y qué es lo que genera desde el punto de vista de la adhesión y la consolidación que se va a terminar de cerrar esta semana, esta especie de semana en la que el gobierno quiere tratar de recuperar el centro de la escena con temas que los muestran dando señales y respuestas a temas específicos. Se esperan algunos anuncios para el acto del Día de la Industria y también, si no hay ningún cambio, el día viernes va a haber un anuncio en materia de plan de seguridad para el conurbano, también un tema que estuvimos charlando en algún momento en Truco Gallo. Bien, está claro que esto, como lo decíamos anteriormente, refuerza la figura de Martín Guzmán, que Martín Guzmán me parece que amerita que a futuro en Truco Gallo quizás hagamos un perfil de él. Se trata de una novedad política en la Argentina. Alguien que está ministro de Economía en un periodo de mucha crisis, le tocó el choque de planetas, el choque de trenes de frente, porque le tocó la renegociación de la deuda, la herencia del macrismo y la pandemia. Y el elemento que aporta Martín Guzmán es que estaba fuera del radar, porque era alguien que estaba fuera del radar, tanto, bueno, ni hablar de los círculos mediáticos más tradicionales,
como fuera del radar de la política más tradicional. No formaba parte ni de los equipos, ni de los consultores, de los referentes más importantes del Frente de Todo. Alguien que se había dedicado al mundo académico, estaba viviendo mucho tiempo afuera, llega a la Argentina, futbolísticamente hablando, le dan la 10, pareciera ser que inicialmente le pesaba la camiseta, o algunos decían que le pesaba la camiseta, al final no le pesó la camiseta, y ahora termina siendo no solo, como bien lo marca Pablo, alguien en un puesto expectante dentro del gabinete, no sé si un primus inter pares o que va levantando la cabeza por sobre el resto, eso no lo sé exactamente, pero insisto sobre el detalle no menor que entre la negociación y el anuncio final se quedó con ni más ni menos con un resorte tan importante como el manejo de la energía. Déjame que te agregue algo con el tema de Guzmán. El dato muy interesante de Guzmán es que en algún punto Guzmán es un experimento que no es el único en el gabinete, porque uno no tiene que perder de vista que este primer gabinete de Alberto Fernández, que yo supongo que antes de fin de año puede aportar algunos cambios y algunas novedades, posiblemente alguna fusión, de que se reduzca un gabinete de muchísima amplitud, y a veces está demostrado que la amplitud, en vez de ser funcional, termina siendo más complejo, digamos, sobre todo en los gobiernos que ya tienen una particularidad de estar integrado por un frente electoral que a su vez tiene como segmentado los espacios de gobierno, por un lado el Ejecutivo con una jefatura, el Senado con otra jefatura y diputados con otra jefatura, además de los gobernadores. Hecha esta digresión, digo, Guzmán fue un experimento porque, como otros funcionarios del gobierno, surgió desde la matriz y la necesidad de Alberto Fernández de poner dirigentes en sectores claves, ¿sí?, que reflejen de alguna manera su identidad, para no aparecer de alguna manera recurriendo a figuras que desde una mirada negativa podrían atribuirse que eran puestas por Cristina. Ese mismo experimento usó Alberto Fernández respecto con seguridad, con Sabrina Frederick. Entonces también hay una lógica en eso, que Guzmán funcionó en el sentido del resultado. Si nos ponemos bilardistas y resultadistas, funcionó muy bien como experimento. Debo recordar, y ya nos meteremos en algún capítulo, me parece muy interesante abordar esta cuestión de Guzmán, que la gente que está laburando con Guzmán y que estuvo trabajando con él en la etapa previa, recuerda que fue un proceso largo de conversaciones, de conocimiento, Guzmán viajando a la Argentina justamente para trabajar, para generar algún vínculo y la posibilidad o el intento efectivamente de que él no llega a ministro como una casualidad más allá del experimento, sino que él buscó efectivamente ser ministro e hizo cosas para ser ministro. Entonces ese dato me parece también interesante para leerlo en el proceso del resultado de ahora, completado por lo menos este ciclo y teniendo por delante no solo la cuestión del fondo, sino también una discusión que va a ser muy importante, que es la del presupuesto. Bien, hay otra anomalía para mí que aporta Guzmán, no sé qué opinará Alfredo, que es que para mí es un detalle no menor, es el tono que utiliza claro. Y además ha instalado en la discusión económica y la discusión política argentina una palabra que es tranquilidad. No sé si se dieron cuenta, pero prácticamente si hay una palabra que resume el tono de Martín Guzmán, también es, que la menciona permanentemente, es hay que tranquilizar a la economía argentina, y lo utilizan este tono, tranquilizar a la economía argentina, en un tono casi como de un budista, cuando la economía argentina pareciera ser, por lo menos los comportamientos de los diferentes agentes económicos no estarían a tono con el tono de Guzmán. No, coincido plenamente, era una observación que quería sumarla y suscribo 100%, y por eso también yo creo que se siente muy cómodo Alberto Fernández. Fíjate que ya empezó a tomar también ese concepto de tranquilizar la economía y dice, como dice el ministro, vamos a tranquilizar la economía. Y me parece que también tiene la impronta de que Martín Guzmán se sienta con todos y se sienta con firmeza con sus ideas, con ese tono calmo, pausado, que enerva, se ponen locos
los economistas de la City se ponen locos, porque además lo único que se dedican ellos es a tirar frases rimbombantes y pronósticos de catástrofe. Entonces te encontrás con uno que es lo opuesto y además se sienta con todos, con todos. Por eso fue esa negociación, por eso también estaban tan locos lo de BlackRock, por la forma de que él tiene y su tono. Entonces me parece que como se produce por ahí sin saberlo, pero en la práctica fue así, un maridaje de filosofía y de intencionalidad política entre Alberto Fernández y Martín Guzmán. Déjame cerrarte con un detallecito que ayer me lo marcaba gente que está en el equipo de Guzmán, que habían visto como una señal que tiene que ver con esto. Refleja a Guzmán, también lo refleja de alguna manera Alberto Fernández, esta decisión de dejarle al ministro justamente que haga el anuncio del número. Parecía una sutileza, pero ellos mismos acostumbrados a cierta mecánica que a veces tiene la política de querer, digamos, de la dirigencia, querer quedarse con la centralidad del tema, ellos mismos destacaban como que había sido una gestualidad interesante, digamos. Hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima. Alfredo Cuchu Zayat. Bárbaro, un abrazo para todos. Saludo al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, alcalde. Saludos, señores. Buena semana para todos y todas. Chau, nos vemos. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Más gigas, más crédito. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar. Válido en Argentina del 24 del 8 del 20 al 30 del 9 del 20.